El tema de esta mañana, mi queridos hermanos, es bastante interesante. Enfrentando el desánimo y el cansancio. ¿Cuántos de nosotros llegamos cansados a esta última parte del año? Muchos, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos pasado, o cuántos hermanos habrán pasado diferentes tipos de problemas, situaciones, y hoy por hoy están aquí firmes por la única gracia del Señor? Entonces, vamos a ver, mis queridos hermanos, en esta mañana, algunos puntos interesantes y la promesa que tiene el Señor para nosotros de cómo afrontar cada vez que nos encontremos con alguna dificultad, afrontar cuando estemos desanimados y, ¿por qué no?, afrontar las situaciones aún cuando estemos cansados. El texto de esta mañana se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 40, los versos 30 al 31. Isaías 40, 30, 31 dice lo siguiente, mis queridos hermanos. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Amén. Oramos. Señor, Padre amado, glorificamos tu nombre. Te damos gracias, Padre Celestial, por el maravilloso domingo que nos has dado, Señor, para alabarte, glorificar tu nombre y en este momento, Señor, escuchar tu palabra. Padre amado, que lo que se diga en este púlpito sea para tu gloria y honra y sea lo que tú tienes preparado para tus hijos, para tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén. 8040 es un número que tenemos que prestar atención. 8040 son las horas que pasaron del 1 de enero del 2024 al 1 de diciembre del 2024, que son aproximadamente, 335 días, en los cuales muchos de nosotros vamos a dar gracias a Dios porque podemos superar obstáculos, podemos superar pruebas, hemos visto los milagros de Dios, huimos de las tentaciones. Algunos dirán, qué cobarde soy. Sí, soy cobarde, huí de la tentación. Superé, gracias al Señor, la prueba. Una prueba que, como sabemos, el Señor nos ayuda a poder sobresalir. Corremos, mis queridos hermanos, hasta los últimos 24 días que nos quedan para la Nochebuena. Qué lindo momento compartir en familia, estar todos juntos. Y estar rodeado de nuestros seres queridos y poder decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Dios. Amén. Amén, ¿verdad? Qué lindo es poder culminar un año así, victorioso en Cristo. Luego está la otra cara de la moneda. Aquellos que no tuvieron un buen año, aquellos que siguen batallando con sus pecados, aquellos que siguen batallando con las tentaciones, aquellos hermanos que no pueden salir todavía de ese lodo fangoso y que están pidiendo ayuda a gritos, pero lo están haciendo con sus propias fuerzas y no con, gracias a Dios, y no con la ayuda del Señor. Entonces tenemos dos perspectivas aquí. Aquellos victoriosos para la gloria de Dios que llegamos bien al 24 de diciembre para recibir el 25, y aquellos que también llegan al 24 de diciembre, pero llegan con los hombros caídos, con metas inconclusas, con objetivos no alcanzados, endeudados, y los problemas cada vez son más. Y es ahí donde, mis queridos hermanos, el creyente tiene que saber cómo afrontar llegar 335 días del año trabajando de lunes a sábado, sirviendo en el ministerio. ¿Cuánto tiempo pasamos en los hospitales? ¿Cuánto tiempo estamos cuidando a nuestros familiares? Y el cuerpo humano se cansa, digamos, exhaustos. ¿Cómo afrontamos esa situación? ¿Cómo afrontamos los problemas que vienen, los problemas que pasamos? Llegamos a diciembre con una mochila tan cargada y la solución es tan fácil, es desprendernos de esa mochila y entregarla a Cristo, pero no es fácil.
El productor trabaja un año, incansablemente trabaja, para que su fruto pueda salir. Puede ser soja, puede ser maíz, puede ser trigo, puede ser caña de azúcar. ¿Qué pasa si el productor no es una persona que puede adelantarse a las situaciones o a la catástrofe o le llega una plaga? ¿Qué pasa con toda esa su producción? Ese año muere. ¿Qué hizo el productor? Tuvo que endeudarse, tuvo que hacerle trabajar a toda la familia. Y el productor llega totalmente desanimado, la cosecha no salió, se tienen que pagar las cuentas, se tienen que pagar al personal. ¿Y qué dice el productor? ¿Acaso el productor dice, no, me voy a dedicar a otra cosa? No, el año que viene. Vamos a volver a trabajar que el año que viene va a ser mejor. Hoy por hoy, ¿por qué los productores, queridos hermanos, se mantienen firmes en sus trabajos? No solamente por la tecnología, porque aprendieron de sus errores y aprendieron a poder prever las futuras catástrofes, los futuros problemas que puedan venir. Muchas veces nosotros como creyentes no llegamos a prever las cosas, porque seguimos tratando de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas, mis queridos hermanos. El libro de Isaías nos va a invitar en esta mañana a que nosotros podamos hacer una introspección y podamos ver realmente si estamos espiritualmente preparados para afrontar el cansancio y afrontar el desánimo, o nos vamos a dejar llevar por la corriente y vamos a seguir en ese lodo fongoso. Ahora bien, volvamos al 24 de diciembre. ¿Vale? A partir del 1 de diciembre empieza una carrera, todo el mundo anda desesperado de aquí para allá. ¿Verdad? Y como el ser humano es un ser emocional, se deja llevar por las emociones. Y los padres de familia estamos tan tensos porque queremos dar lo mejor a nuestra familia, queremos hacer pasar a nuestras familias una buena Navidad, un buen año nuevo, ¿por qué no un buen comienzo de año? Nuestros hijos se esforzaron, terminaron el colegio con excelentes calificaciones. Terminamos, para la gloria de Dios, terminamos bien. Pero llega algo fuerte, mis queridos hermanos, y es lo siguiente. El ser humano, o nosotros los creyentes, tendemos a decir, el año que viene voy a empezar con todo. Voy a empezar firme, con nuevas metas, con nuevos objetivos, con nuevo trabajo. Voy a iniciar la keto como tiene que ser en forma, ¿verdad? Me voy a poner a estudiar. ¿Y qué hacemos, mi querido hermano? Postergamos. Somos perfectos en postergar las cosas. ¿Cuál es el dicho? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y el Señor nos demanda a que hoy marquemos esa diferencia. El libro de Isaías y el pasaje, mis queridos hermanos, nos invita a que podamos reflexionar sobre todas las adversidades que pasaste vos este año, de enero a la fecha. Todos los problemas. Que hagas una introspección y puedas ver las veces que le fallaste al Señor, las veces que pecaste, las veces que no fuiste capaz de superar la prueba por vos mismo. No vas a superar por vos mismo si no te arrimás al Señor. El profeta Isaías, mis queridos hermanos, nos invita a que podamos reconocer que si hemos fallado al Señor en cualquier área de nuestras vidas, y ojo con lo que le voy a decir, no es suficiente con arrodillarse y pedir perdón si no tengo un cambio de actitud, mis queridos hermanos. No es suficiente. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque va a ser como una rueda interminable si no cambio mi foco y mi perspectiva de que realmente sin Dios yo no puedo hacer las cosas. Culminamos un año en el cual solamente el Señor y yo, o el Señor y ustedes, saben sus luchas, saben sus cargas. Capaz fuimos maduros y pudimos compartir con nuestra compañera de vida. Capaz fuimos más maduros espiritual que buscamos a un líder y el líder sabe por lo que yo estoy padeciendo y me está ayudando a orar, a sobrellevar eso. Pero como somos tan egoístas
Y muchas veces no creemos que por nosotros mismos podemos superar. No podemos salir. Y muchas veces nos ahogamos simplemente en un vaso de agua. El profeta Isaías, mis queridos hermanos, nos vuelve a invitar a que hagamos lo siguiente. Nosotros como creyentes caemos en el error de que por el simple hecho de que somos creyentes, no estamos nosotros exentos a caer, no estamos exentos a que vengan los problemas, no estamos exentos a que vengan días malos. Y eso tenemos que entender, mis queridos hermanos. El obrero, cuando Dios le llama, tiene que estar preparado ¿para qué? Para poder afrontar y superar las adversidades. ¿Qué hace el productor? El productor aprendió de sus errores, por eso él dice con confianza, el año que viene va a ser mejor. Pero vos, hermano, vos que sos un hijo de Dios, que le tenés al Dios Altísimo contigo, no esperes al año que viene para poder cumplir nuevas metas y objetivos. No esperes al año que viene a ver un milagro. El milagro tiene que darse hoy. Y el milagro está en la palabra y en la decisión que tomes hoy de poder cambiar las cosas, mis queridos hermanos. Cuando afrontamos algunos problemas, algunas situaciones o el desánimo, por lo general nos tendemos a querer nosotros solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque nos afanamos tanto de poder solucionar en el momento las cosas. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 34. Es un versículo muy conocido, porque trae una enseñanza muy rica, mis queridos hermanos. Dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Cuando nos referimos a afanarnos, mis queridos hermanos, no siempre nos referimos a algo económico, que queremos crecer, que necesitamos pagar, que necesitamos aumentar nuestra economía. No. El afán es tratar de querer solucionar las cosas por nuestros propios medios y caemos en una desesperación cuando la situación escapa de nuestras manos. Y es cuando la situación escapa de nuestras manos donde nosotros tenemos que ser conscientes de que nosotros no tenemos la solución. La solución solamente está en Cristo. Solamente Dios puede dar esa solución. Algo importante que destacar, mis queridos hermanos, es lo siguiente. El creyente va a pasar por problemas, va a pasar por situaciones. La prueba o el peso que esté llevando el hermano Vera va a ser diferente al peso que va a estar llevando el hermano Timoteo. ¿Cuál va a ser la diferencia, mis queridos hermanos? El compromiso que uno tenga con Dios, la actitud que tenga uno para Él y el sometimiento que uno tenga a su voluntad. Y les cuento un ejemplo para poder cerrar esta idea. Hijo de Dios, miembro de una iglesia, joven, así como yo, 37 años, ¿verdad? Vengo al servicio un miércoles, un domingo o un sábado. Me considero un creyente regular, un creyente que lee su Biblia. Vengo y sirvo al Señor un sábado. Salgo de acá, los muchachos me invitan, vení a compartir con nosotros. Y sabemos quiénes son los muchachos, no precisamente nuestro círculo eclesiástico, compañeros de trabajo, amigos, ¿verdad? Salís de un círculo donde la palabra de Dios es exaltada, donde tu espíritu crece, y vas a un círculo en donde lo único que recibís es contaminación. Pero vos te crees como creyente autosuficiente de que eso no te va a afectar, pero sí te afecta, mi querido hermano. Y sería totalmente incoherente que yo venga al día siguiente y me pare aquí a ministrar. Es importante que vos, joven, es importante que vos, adulto, puedas encontrar cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Y te voy a decir algo fuerte. Tenés que reconocer que muchas veces implica que hagas un sacrificio.
Y ese sacrificio muchas veces es abstenerse de hacer cosas que no están mal para evitar un mal mayor. No está mal irse a una reunión de amigos. No está mal. Está mal, mi querido hermano, mezclar las cosas. Vos como un hijo de Dios, cuando estás pasando por problemas, por situaciones, tenés que someterte al Señor. Tenés que buscar cuál es su voluntad plena y cuál es su voluntad perfecta. Y esa plena voluntad perfecta lo vas a encontrar cuando te sometas realmente a Él. Y al someterte a Él vas a comprender y entender cuál es tu lugar como hijo de Dios y a dónde perteneces. Eso es importante que entendamos, mis queridos hermanos. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, cuando el profeta Isaías les trajo esta palabra de aliento: esforzate, sé valiente, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Recuerden que, haciendo un poco de historia, el pueblo estaba agotado porque estaba exiliado. Y ellos, al poder recibir esta palabra de aliento, dice la palabra en Isaías capítulo 40, verso 27. Escondido está mi camino del Señor, y mi derecho pasa inadvertido de mi Dios. O sea, ellos estaban totalmente devastados. Ellos estaban en desánimo, ellos estaban cansados y ellos estaban totalmente fatigados. ¿Por qué? Porque pasaron tanto tiempo de pruebas, tanto tiempo de esclavitud, tanto tiempo haciendo trabajos forzados, que no podían ellos comprender y entender que su Dios estaba ahí para perdonarnos y ayudarlos. Dice la palabra de Dios en el mismo libro de Isaías, el capítulo 40, al verso 29, dice lo siguiente: Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. El pueblo de Israel estaba saliendo de una situación tan complicada que al escuchar unas palabras de aliento y que Dios le iba a ayudar, ellos no podían dimensionar que eso sea cierto. Y el profeta remata diciendo lo siguiente: Él da fuerza al fatigado y al que no tiene fuerza aumenta su vigor. Mis queridos hermanos, cuando estemos pasando por una situación de flaqueza, una prueba, la cual no seamos capaces nosotros de afrontar, única y exclusivamente nosotros vamos a poder catapultar cuando podamos reconocer nuestra posición delante del Señor y nosotros podamos someternos a Él. El pueblo, mis queridos hermanos, trataba de poder salir de esa situación y poder superar sus obstáculos con sus propias fuerzas. Vos, querido joven, vos, querido hermano, no pretendas tratar de mostrarle al Señor que con tus propios medios vas a poder hacer. No pretendas demostrarle al Señor de que porque venís y servís y estás aquí, estás exento de fallar, estás exento de caer. Cuando más sirvas al Señor, cuando mejor estés haciendo las cosas, cuando estés caminando más rectamente, ahí tenés que doblar aún más veces rodillas y más pedirle al Señor que te pueda ayudar y te pueda guiar. Porque la palabra dice: cuidado a aquel que esté firme, que no caiga. ¿Y a quién le dice eso la palabra? ¿A aquel que sirve 2 o 3 veces, sirve cada tanto? No. Al que sirve y lo hace bien, ¿qué aprendimos ayer en el taller que tuvimos? Más trabajo se le da. Y al que más trabajo se le da es aquel que tiene que cada vez estar más firme. ¿Por qué? Porque Él es el referente para muchos hermanos. El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, estaba cansado de sufrir hasta que reciben la siguiente palabra. El verso 31 dice, el verso 30, dice lo siguiente: Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Nos fatigamos y nos cansamos cuando hacemos las cosas por nuestros propios medios y no tenemos al Señor en nuestra mira, no ponemos al Señor como foco principal para poder superar la situación y los problemas.
Nos cansamos en recorrer este camino de la vida cristiana cuando consideramos que nuestra posición, nuestro intelecto o nuestro testimonio como creyente es superior al de los demás. Pero cuando caen sobre nosotros los problemas y cuando nos pasa a nosotros, muchas veces tenemos que tragarnos todo lo que decimos. ¿Por qué? Porque nuestro ego habla más que nuestro espíritu. Hasta el momento parece que todo es negativo, ¿verdad? Todo es... no somos capaces de ser buenos creyentes, no somos capaces de superar los obstáculos. Muchas veces nos sentimos inútiles, muchas veces nos sentimos incapaces. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque el Señor espera. ¿Qué espera? ¿Qué cantamos recién? Esperar en ti. Difícil es creer. Mi mente dice no, no es posible. Te doy mi corazón, dice la palabra. Recién cantamos. ¿Y quién tiene el control? Dios tiene el control. Entre paréntesis, ayer le iba a escribir a la hermana Lourdes y decirle, me gustaría que se cante esa música. Y el Señor puso. Dios tiene el control, mis queridos hermanos. Tu papá Guazú, así como está diciendo el pastor. Ningún problema no hay que el Señor no te pueda ayudar a superar. Pero ojo, para que nosotros podamos cumplir lo que dice el verso 31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mi querido hermano, es importante comprender y entender que Dios es el que nos da la fuerza a nosotros. Y solamente Él. Reconoce que vos no sos capaz de dar un paso sin la voluntad de Dios. Que vos no sos capaz de poder proyectarte al futuro sin que Dios esté de tu mano. Porque podés proyectar, podés hacer una serie de objetivos, una serie de planes, pero si Dios no está en medio de eso, mi querido hermano, tus planes y tus proyectos van a fracasar. Si Dios está ahí y Dios es tu punta de lanza, todo lo que hoy emprendas vas a cumplir, se va a cumplir. ¿Por qué? Porque fiel es aquel, dice la palabra. Si nosotros como creyentes somos fieles en lo poco, eso también lo aprendimos ayer, ¿cuánto más nos va a dar el Señor? ¿Cuánto más podemos ser fieles en lo mucho? Si Dios hoy, mi querido hermano, te está llamando a que te puedas levantar, como dice la palabra, como águilas, con fuerzas nuevas, tenés que hacer algo primero. Primero tenés que despojarte. Las 8.040 horas ya pasaron, ya pasó eso. Si no aprendiste de eso, es el momento que hagas una introspección y puedas aprender. Si querés realmente volar como un águila y tener la fuerza en el Señor, tenés que despojarte de lo siguiente. Pero antes de dar los 3 tips, es importante saber por qué Dios utiliza al águila como ejemplo. ¿Cuántas veces vemos el águila en el piso? Nunca. Se le conoce como el rey de los cielos. El águila vive un promedio de 70 años. Casi básicamente como nosotros los seres humanos. ¿Verdad? Sabemos que el águila es perspicaz, el águila tiene velocidad, es grande, es imponente. Pero ¿qué pasa cuando el águila llega a los 40 años? Sus garras ya no son fuertes, su pico ya no mastica bien la comida, ya no puede cazar y su pelaje, sus plumas se van debilitando. ¿Qué hace el águila? Se va a la montaña más alta y se exilia aproximadamente por 5 meses. En ese exilio, mis queridos hermanos, el águila se saca las garras hasta que crezcan nuevas, se saca el pico hasta que le crezca un nuevo pico y se despluma totalmente. Pasa aproximadamente 5 meses de agonía. ¿Para qué? Para que luego, con garras nuevas, pico nuevo y nuevas plumas, pueda surcar nuevamente el cielo. Y el águila vuelve totalmente vigoroso, unos 30 años más.
El Señor toma el ejemplo del águila, mis queridos hermanos, para hacerte la siguiente pregunta. ¿Qué te impide hoy levantarte como el águila? ¿Acaso necesitas despojarte de algo para renovarte? ¿Qué necesitas vos despojarte hoy para poder renovarte? Porque Dios te quiere ver como el águila, no te quiere ver como un pichón ahí chiquitito en el piso, no. Dios quiere que vos puedas volar en el cielo de la fe, con una fe firme en las alturas, porque Dios nos puso siempre en alto, mi querido hermano. El hecho de que nosotros nos consideremos siervos del Señor y humildes no significa que estemos en el piso todo el tiempo. Enfrentar el cansancio y el desánimo, mis queridos hermanos, nos tiene que llevar a que nosotros podamos despojarnos. Y puse como ejemplo tres puntos bastante interesantes. Mi querido hermano, mi querida hermana, necesitas sacar de tu vida esa garra que podría ser el afán diario de poder solucionar los problemas. Muchas veces no podés solucionar tus propios problemas, mucho menos vas a poder solucionar problemas de los demás. ¿Acaso, mi hermano querido, necesitas renovar tu pico, que podría ser tu relación con Dios? ¿Qué tal está nuestra relación con Dios? Por una relación personal, una relación entregada a Él. ¿Acaso, mi querido hermano, necesitas desplumarte? ¿Necesitas diariamente desprenderte de este cuerpo de pecado para presentarte a Dios como qué? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse? Presentar tu cuerpo como un culto racional. ¿De qué tenés que despojarte hoy vos como creyente para poder surcar el cielo como un águila en el cielo de la fe? ¿Qué pasó con el pueblo? El pueblo salió del exilio, se levantaron los muros con Nehemías, se construyó el templo, Dios cumplió su promesa. Dice la palabra del Señor en Isaías 40, versos 1 y 2. Consolados, consolados, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Tu pecado es perdonado, mi querido hermano. ¿Vamos a fallar? Vamos a fallar. ¿Vamos a flaquear? Vamos a flaquear. Pero el Señor es fiel y justo para poder levantarte. Pero no es importante, es imperativo que podamos comprender y entender que si el sometimiento al Señor no es con la plena convicción que Él nos puede ayudar, el sometimiento no sirve. El sometimiento al Señor tiene que ser con la plena convicción, tomando otro ejemplo, así como la pastilla aspirina que tomás para el dolor de cabeza y sabes que te va a hacer efecto, con esa plena convicción tiene que ser. ¿Cuál es la diferencia? Tomamos la pastilla y nos hace efecto en un par de minutos. Confiamos en Dios y el tiempo de Dios es totalmente diferente al nuestro. Escuchábamos y aprendíamos ayer el llamado de Dios en el tiempo justo. Capaz, ahora es el momento que estés pasando por pruebas, por situaciones. Y te aliento, mi querido hermano, a que puedas doblar rodillas, porque Dios te está preparando. Dios primero nos tiene que pulir. Nos tiene que hacer duros. Tiene que trabajar en nosotros, porque Él te está preparando para la buena obra venidera. Porque aquí dentro de esta congregación hay muchos hermanos que ya hicieron la obra y hoy en día nos dan su testimonio y sus consejos. Pero hay también muchos jóvenes que se están levantando. Y es cierto, la vida es diferente hace 30 años atrás que ahora. Ahora vivimos todos ajetreados. Pero es digno de destacar aquel joven que a pesar de todos sus compromisos está un sábado aquí parado sirviendo al Señor y está un domingo aquí escuchando la palabra. Eso es digno de destacar. ¿Te hace mejor creyente que otro? No. No te hace mejor creyente que otro. ¿Qué te hace mejor creyente, mi querido hermano? Reconocer
que Cristo es el camino, reconocer que solamente a través de Él poder resolver los problemas y poner tu confianza plenamente en Él. Dejemos de lado, mis queridos hermanos, el activismo. Dejemos de lado, por un lado, el activismo en la iglesia o el activismo en nuestra comunidad y concentrémonos nosotros como hijos de Dios en nuestra relación personal, en nuestra dependencia con Él. Eso es lo que el profeta le está diciendo al pueblo. Ustedes fallaron y Dios una vez más está extendiendo su mano para ustedes. Hoy tenemos las promesas. ¿Dónde tenemos las promesas del Señor? Escritas acá. ¿Acaso el pueblo de Israel tenía las promesas escritas acá? No. El pueblo de Israel tuvo que aprender a la mala a comportarse, a ser un pueblo no idólatra, a ser un pueblo que dependa del Señor. Nosotros tenemos aquí la palabra. Nosotros ya sabemos ya el final del pueblo de Israel. Ellos no lo sabían. Así como nosotros no sabemos cuál es nuestro final. Pero nosotros sabemos que si cumplimos su palabra y estamos sometidos a Él, sabemos que tendremos un buen final y nuestra recompensa no va a ser aquí, sino va a ser allá en el cielo. Hoy te animo, mi querido hermano, mi querida hermana, a que como creyente hagas el siguiente ejercicio. Tómate un tiempo. No importa si sos líder, no importa si sos maestro de escuela dominical, no importa si sos líder de alabanza, si sos tesorero. No le digo al pastor porque... Tomate un tiempo, mi querido hermano, y apartate si es necesario. No te apartes nomás 5 meses como el águila, ¿verdad? Pero apartate. Hace una introspección, analízate y ve realmente si te consideras digno de poder seguir con ese llamado y digno de poder cumplir lo que dice la palabra del Señor. Si sos digno de decir, como dijo el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hace esta introspección, mi querido hermano. Aprende a esperar en el Señor y a depender de Él. Y cuando vos menos, mi hermano, creas, cuando tu mochila sea más pesada, cuando esté más cargado en algo insignificativo, el Señor te va a mostrar que estás haciendo bien las cosas. Y les cuento un testimonio entre paréntesis. Fueron un par de meses muy cargados en el trabajo. Y ayer me llegó un mensaje de texto, así. ¿Verdad? Me saludó un hermano y me dijo, este es el regalo del Señor. En el momento más desesperado que estaba. Y fue tal mi emoción que tuve que salir de la oficina ahora y tuve que irme para mi compañero no me vean que estaba lagrimeando ahora. Y fue una demostración del amor de Dios para con una persona pecadora e imperfecta. Esa demostración de amor, mis queridos hermanos, que Dios utilizó a través de ese hermano, me dice y me afirma lo que dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo os haré descansar. Ese milagro que tanto anhelás, ese milagro que tanto estás buscando, mi querido hermano, se va a dar en las pequeñas cosas. Cuando vos como creyente reconozcas que el Señor está obrando en tu vida, en los pequeños detalles, y puedas decir, Señor, me postro ante ti, me arrodillo y reconozco realmente, el Señor te va a catapultar, mi querido hermano. Y que en este mundo, ¿dónde no es el límite? El cielo no tiene límite. Hasta ahí te puede catapultar el Señor. Pero va a depender de qué tan confiado, qué tan entregado estés a Él. Que estos 30 días que quedan, sea un mes en donde todos nosotros podamos decir, Ebenezer, hasta aquí me ayudó Dios. Independientemente a que hayas tenido un año exitoso, independientemente a que aquella prueba
no la hayas pasado, independientemente a que no hayas conseguido el trabajo que querías, independientemente a que no tenés trabajo, independientemente a que no llegaste a la meta cumplida, que en tu corazón puedas atesorar la palabra del Señor y poder entender y comprender que si depositas tu confianza en Él, el Señor te va a cumplir y vas a descansar en Él, independientemente de eso. Te invito a que puedas hacer eso. Te invito a que puedas analizar, mi querido hermano, tu vida y te invito a confiar plenamente en Él y descansar. Descansar plenamente a que el Señor va a suplir. Eso no significa que actuemos de forma irresponsable y dejemos de pagar nuestros compromisos, ¿verdad? Y decir el Señor va a proveer. No. Descansar en Él es saber que Él va a proveer lo necesario y lo justo para tu vida. Que empecemos el 2025, mis queridos hermanos, ya con metas y objetivos puestos en el Señor. Y que cuando empiecen las pruebas, empiecen las batallas, empiece el año escolar, empiece los días del trabajo, empiece el ajetreo, no perdamos el foco y concentremos nuestro foco en Cristo. Porque solamente Dios va a ser el único que te va a poder guiar, así como guió al pueblo. Y cierro con esto, mis queridos hermanos. Que este mes que arranque sea un mes donde todos podamos decir, Dios está con nosotros, Dios nos ayuda. Y que empecemos hoy a poder reconocer, antes de participar en la cena del Señor, que hagamos una introspección como siempre hacemos. Y que pidamos al Señor que nos levante como águilas. Y si somos águilas en la fe hoy en día, que Él nos dé la fuerza para seguir manteniéndonos así. Y poder nosotros ser ejemplo y poder seguir ayudando a otros. La meta y el propósito de nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un compromiso que tenemos que hacer, tenemos que tomar. ¿Cómo vamos a tomar ese compromiso si no estamos surcando el cielo en la esperanza de la fe? Entonces te invito, mi querido hermano, a que atesores a tu corazón estas palabras que dice los versos 30 y 31 y tomate esta promesa, que si esperas en el Señor, tus fuerzas se van a mantener y van a ser nuevas cada día. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendición, tu amor, tu misericordia. Te pido, Padre Celestial, que tu palabra no vuelva vacía. Te pido, Señor, que podamos nosotros comprender y entender lo que tú tienes para nosotros. Y te pido, Señor, ahora que participaremos, Señor, de la cena del Señor, podamos comprender, Señor, el sacrificio que tú has hecho. Señor, que el mensaje de hoy sea un mensaje de aliento a mis hermanos y que cuando lleguen los tiempos difíciles podamos agarrarnos de tu palabra y de tu promesa, porque sabemos que tú la cumplirás. En el nombre de Cristo Jesús, amén.